Permítame contarle una pequeña historia como introducción. En Italia había un puente llamado Morandi. Era un gran viaducto que formaba parte de la autopista A10 sobre el valle del río Polsevera en Génova. Fue inaugurado en 1967 y era una estructura clave para el transporte en la región, conectando importantes ciudades y facilitando el paso de miles de vehículos diariamente. Pero algo ocurrió el 14 de agosto del año 2018. Una sección de este puente colapsó durante una tormenta mientras vehículos circulaban sobre él. La caída fue repentina y trágica. Al menos 43 personas murieron y varias otras resultaron heridas. La causa, aunque múltiples factores se hallaron como las causas, las investigaciones posteriores señalaron que la falta de mantenimiento adecuado fue clave en el deterioro de la estructura. Los cables y componentes metálicos sufrieron corrosión con el tiempo y no se realizaron inspecciones ni reparaciones oportunas que hubieran permitido detectar y corregir el problema antes de que se volviera crítico. Varios expertos concluyeron que el puente estaba envejeciendo sin recibir los cuidados estructurales necesarios y que las señales de desgaste se pasaron por alto durante muchos años. Tal vez usted se preguntará por qué el pastor comienza con esta anécdota, esta historia del colapso de un puente en Génova, Italia, a causa de la falta de mantenimiento, por causa del descuido que tuvieron las autoridades o personas responsables para que este puente no colapse. ¿Acaso nuestra vida no se compara a aquel puente que colapsó cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor? Las autoridades pensaron que el puente estaba bien ahí, pero nunca hubo una intervención y un mantenimiento. De un momento a otro, el puente colapsó. Es lo que pasa con la vida de muchas personas, creyentes, que descuidan su vida de oración, su vida de estudio bíblico y piensan que todo está bien en su vida, pero ¿qué va a pasar de un momento a otro como este puente habrá colapsado? Y esto tiene mucho que ver, mi amado hermano, con el pasaje que hoy vamos a ver. Decenas de predicaciones. Esta serie llega a su fin con esta predicación. Las epístolas de Pedro. Domingo tras domingo, a veces no consecutivamente, vimos cómo el Señor se reveló a través de Pedro al escribir su primera epístola y la segunda epístola, exhortando a los creyentes que iban a sufrir, que no por el hecho de ser cristianos estaban exentos de sufrir calamidades, dificultades en su vida, que iban a sufrir persecución, pero el Señor mismo diciendo que en su sufrimiento Él era glorificado. Y era el ánimo a esa gente que venía sufriendo problemas, porque obviamente al ser perseguidos muchos morían, algunos se quedaban huérfanos, otros viudos, viudas,
una cosa fatal. Y ahí está Pedro escribiéndoles, ánimo. Cristo se glorifica en los padecimientos que ustedes están teniendo. Luego hablando sobre la labor del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y que a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil. Y no son menos que los hombres porque son coherederas de la gracia. Luego Pedro hablando sobre los falsos maestros. Y una y otra vez aclaró el punto de los falsos maestros. Fue algo importante. Pedro no lo dejó pasar por alto. No fue una mención rápida, sino que consecutivamente habló sobre aquello. Y hoy nos encontramos y llegamos a esta tal vez nostálgica, pero feliz culminación. Segunda de Pedro, capítulo 3. Todos los versículos de este capítulo. Y ya nuestro hermano Néstor había hecho la lectura bíblica de este pasaje. Pedro está a punto de morir cuando escribe esta epístola. Y él no está escribiendo para entretener a la gente. Yo quisiera que usted vaya teniendo, si tiene su Biblia, pueda tener abierta en este capítulo 3. Si usted tiene su celular, tenga encendido en la Biblia, por favor, no en la aplicación de cualquier otra cosa, tenga abierta su Biblia. Pedro no escribe para entretener, para debatir, sino para despertar a la iglesia. Hermanos, y usted se pudo dar cuenta cuando leímos este pasaje, este capítulo, que Pedro se refiere a qué cosa? Al día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Se preguntarán algunos. El día del Señor bíblicamente es el día donde Él vendrá por segunda vez por su iglesia. Así que tengamos en claro esto, en mente. Y hermanos, la manera en que pensamos sobre el futuro, ¿sabe usted que determina la manera en la que usted vive en el presente? Cómo usted considera el futuro determina cómo usted vive hoy. Por eso la pregunta no es solo si Cristo viene, sino cómo debemos vivir mientras esperamos su venida. Vimos los versículos del 1 al 7, recordando la verdad en tiempos de burla. Permítame leerle en estas secciones la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y Pedro empieza diciendo, no, esta carta os escribo o les escribo esta carta para despertarles con exhortación vuestro limpio entendimiento. La fe cristiana, hermanos, necesita memoria espiritual. No porque cambie, Dios no cambia, Dios es inmutable, sino porque nosotros
somos los que nos olvidamos. Dios no cambia, Dios no olvida, nosotros somos. El ser humano es aquel que olvida. Y vemos cómo de los versículos del 1 al 2 la iglesia necesita ser recordada, no reinventada. Muchas iglesias inventan el agua tibia en sus liturgias, con estrategias. Y Pedro aquí no trae novedades. Él apunta a los profetas del Antiguo Testamento, a los mandamientos de los apóstoles. La iglesia no crece, la iglesia no avanza cuando innova la verdad, sino cuando pertenece en ella. Cuando una iglesia, hermanos, olvida o deja de recordar la palabra, comienza a adaptarse al mundo. Y qué gran problema es ese. Cuando la iglesia comienza a buscar estrategias diferentes a predicar la palabra de Dios. Si ve cómo Pedro se va basando en un movimiento hacia adelante, pero va recordando hacia atrás. Hermanos, que una iglesia esté llena no necesariamente implica que esta iglesia tiene todo bien. De hecho, el patrón en este mundo es que las iglesias que están retorcidas en su doctrina, por lo general están llenas. Y las iglesias que son bíblicas tienen menos asistencia que las iglesias que tienen mayor número de personas. Y es porque el ser humano quiere escuchar lo que le endulza los oídos. El ser humano quiere que le halaguen. El ser humano quiere que le mimen. Cantábamos un coro, ¿no? Hace un momento. ¿Quién formó las olas en el mar? ¿Quién? A veces nosotros vamos a Dios con exigencias y si es su voluntad y Él se lo da, gloria a Dios. Pero si Él no le da algo que usted le ha pedido, ¿cuál debe ser su actitud? Gloria a Dios también. Dios no me lo dio, Dios me lo dio, gloria a Dios. Dios no me lo da, gloria a Dios. El mismo Job declara, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los versículos del 3 al 4 nos recuerda cómo los burladores no niegan por ignorancia, sino por conveniencia. Los falsos maestros y los burladores, ¿usted cree que ellos no saben de la Biblia? ¿No saben de la palabra? ¿Usted cree que ellos no saben? Hermanos, saben y mucho. Muchos de ellos han estudiado seminarios, muchos tienen maestrías, otros tienen doctorados, pero ahí están parados en un púlpito retorciendo, porque no les conviene predicar la verdad de su palabra. Y Pedro mismo declara, andando en sus propias concupiscencias. Y algo más, algo muy atrevido que hacen ellos, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y esto se va mucho más allá de personas mal intencionadas. ¿Ha escuchado usted aquello de que el Señor se ha demorado mucho en su segunda venida y muchos por tal razón han perdido su fe, han desmayado en el camino y han dicho, oh no, definitivamente
El Señor ha tardado mucho. Creo que su segunda venida no es tan cierta. Y mire cómo Pedro desde aquel tiempo ya está diciendo para los oyentes de hoy en día, del presente. Ellos van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Acaso no dijo el Señor que iba a venir? Y pues habrán burladores que con sarcasmo hablen esto. ¿Dónde está su promesa? Pero permítame decirle algo, mi hermano. No es una pregunta honesta, es una excusa moral para seguir viviendo como ellos quieren. Es como en cierta forma, cuando alguien apaga la alarma y no se despertó, no es porque no la oyó, ¿verdad? Es porque no quiere levantarse. Y no hay peor cosa, como dicen algunos, engañarse a uno mismo. Yo no puedo decir, antes de dormir no activé la alarma, sino que mejor la apagué. Y luego decir, no escuché, no oí la alarma. No, ¿qué es lo que está en tu corazón? La intención de tu corazón era que no te querías levantar. No le eches pretextos a que no escuchaste la alarma, porque hace tiempos tú la apagaste. Como muchos quieren apagar la voz de Dios en su vida, como un interruptor o una perilla que dice, y se engañan a sí mismos diciendo, mientras no haya escuchado, estoy bien. Como algunos haciendo esto, ¿no? Ojalá no me vean, quiero que no me vean. Y cierran sus ojos. Los niños suelen hacer eso, ¿no? No quiero que me vea. Y cierran sus ojos. Muchos se engañan de esa forma a sí mismos. Judas, acompáñame a Judas, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Pero continuemos los versículos del 5 al 7. Dios ya ha intervenido antes y lo hará otra vez. ¿A qué se está refiriendo los versículos del 5 al 7? Hay un evento universal, histórico, que se menciona en estos versículos. ¿Cuáles son? La creación, el diluvio y el juicio venidero que está por venir. Sí, venidero. Y en este punto vemos cómo la historia no es un círculo, sino una línea que va hacia un día señalado. Llegará el día, hermanos. Dios ya lo hizo en el pasado, tuvo que intervenir. 8 se salvaron. Noé y su familia. Porque dice la palabra, cómo era el mundo. ¿Recuerdan? Y también pone como alegoría en los días de Noé. ¿Recuerdan que también le puso en comparación a Enoc? Que Enoc, siendo un hombre justo, su conciencia ardía porque las personas de su generación vivían en pecado. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Dios ya actuó. Miren la creación. Miren el diluvio. ¿Y qué va después del diluvio? Miren, y aquí hay teólogos que dan
diferentes posturas en este punto. Muchos dicen que literalmente caerá fuego del cielo. Porque si ustedes vuelven de nuevo a los versículos 5 al 7, van a ver cómo Dios dice que antes tuvo que traer el diluvio para traer juicio. Y hoy en día, ¿con qué lo hará? Con fuego. Y otro grupo de teólogos dice que no, que no literalmente caerá fuego del cielo, sino que más bien el fuego significa el juicio santo de Dios, así como en los días de Noé, en la actualidad. Hermanos, sea como sea, esto pasará. Y ninguno podrá decir, yo no escuché, yo no sabía, porque ya la palabra estuvo ahí. ¿Recuerdan a la puerca lavada que hablaba el versículo último del capítulo 2? No palabras mías, sino del Señor. ¿Cómo pues entonces nos dirigimos ante Él? Hay personas que niegan un juicio futuro. Negar un juicio futuro de parte de Dios es negar que Dios ya hizo juicio en el pasado. Y Dios hizo juicio en el pasado, mis hermanos. Y por eso no debemos olvidar que ya gente de otra época que nos antecedió tuvieron que pasar por el juicio de Dios. Pero esto en la primera sección de los versículos del 1 al 7, que debemos recordar la verdad en tiempos de burla. Hermanos, durante la historia de la iglesia ha habido personas que han esperado la segunda venida. Todos nosotros, si somos creyentes y aquellos que están aprendiendo, ¿no?, que están dando sus primeros pasos, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la segunda venida de Cristo. Hay algo que la iglesia de Cristo difiere. Si Cristo viene antes, durante o después de la tribulación. Esto es un tema secundario, un tema terciario. No quisiera que nuestra iglesia discuta mucho sobre eso. Si Cristo es antes de la tribulación, en medio o después. Porque la buena noticia aquí es que al final ganamos, hermanos. Pero en esta circunstancia de la segunda venida de Cristo, muchos han puesto segunda venida al Señor. Han dicho que el Señor va a venir en cierta fecha, como un hombre llamado William Miller. Y para vergüenza, hermanos, fue un predicador bautista que tras estudiar intensamente las profecías bíblicas, especialmente Daniel 8:14, concluyó que la segunda venida de Cristo ocurriría entre el año 1843 y 1844. Miller y sus seguidores, los milenaristas, llegaron a fijar finalmente el 22 de octubre del año 1844 como la fecha exacta del regreso de Cristo. ¿Ha escuchado usted esta historia? Cuando llegó la fecha y Cristo no volvió, el evento pasó a la historia como el Gran Chasco. Evento del cual surgieron los adventistas. Le pusieron fecha a la segunda llegada. Tal vez por ahí uno dijo, hey, ¿cuándo viene Cristo? Ya se ha demorado mucho.
Y han pasado 18 siglos, 19 siglos. Yo creo que hay que recordarle al Señor que Él prometió que regresaría. Miren cómo hace 2000 años ya fue cuestionado o la gente murmuraba esto. Y Pedro le está recordando a aquellos de la época y a todos los que han vivido durante todas las generaciones, que no se dejen llevar por aquellos que tienen la segunda venida de Cristo por tardanza. Y ya vamos a ver cómo más adelante Pedro dice, utilizando un salmo, que para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. Pero vamos por partes. La segunda sección de los versículos del 8 al 10 dice su palabra, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y aquí Pedro responde a la gran pregunta: si Cristo viene, ¿por qué tarda? ¿Y cuál es la respuesta que está dando Pedro, no? No es que Dios se olvidó, no es que Dios se descuidó, es que Él tiene misericordia. Una misericordia soberana para aquellos que todavía no conocen del Señor. Y vemos cómo el versículo 8, ¿no? Dios no mide el tiempo como nosotros. Para nosotros 24 horas son 24 horas. ¿Sí? Alguna vez hice el cálculo, ¿no? De cuántos días tiene un año, 365, cuántas semanas, cuántas horas tiene un año, cuántos minutos tiene un año, cuántos segundos tiene un año. Usted puede hacer el cálculo. Nosotros medimos de esa forma. El título universitario en algunos dura 4 años, otros 5 años. Título de tecnologado, 2 años, 3 años. Institutos, seminarios, universidades ofrecen por tiempo definido un título. Nosotros tenemos una edad cronológica, ¿verdad? Yo tengo mi edad, usted tiene su edad, el número exacto. Para Dios no es igual. El tiempo en el cual Dios está es su kairos, el tiempo de Dios. El tiempo en el cual nosotros estamos es el cronos, el tiempo del ser humano. Para nosotros 1 hora son 60 minutos, pero para Dios no es así. Es un tiempo indeterminado. No quiera usted pensar que si para mí algo se demoró mucho, tal vez en alguna petición que yo le estoy haciendo al Señor, no crea que para Dios también eso ya se ha demorado. O cuando usted pide algo y llega pronto. Dios no funciona con el tiempo que nosotros manejamos.
Un día para Dios es como 1000 años. No es matemática, es la perspectiva de Dios. Y esta frase que menciona Pedro es un salmo. ¿Sabía usted que es un salmo? Es el Salmo 94. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Dios no está atrasado, Dios está al control. Dios ve el tiempo desde la eternidad, no desde la ansiedad humana. Recuerde, Dios ve el tiempo desde la eternidad, no desde la ansiedad humana. ¿Y qué es la ansiedad? No, es no poder controlar el futuro. Las personas tienen ansiedad porque quisieran poder decidir sobre el futuro o sobre cosas que sobrepasan o se va más allá de sus manos. Y llega la ansiedad, la respuesta fisiológica que tiene el ser humano. Y le decimos al Señor, Señor, de aquí a tal tiempo, Señor, de aquí a 2 años yo quiero tener mi casa. Y no recibo un no por respuesta. Eso sería peligroso. Al dirigirnos así ante el Dios soberano, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Cuando creemos que Dios está tardando, mis hermanos, en realidad estamos mirando el reloj equivocado. Cada día, y escuche esto, cada día que Dios, o Cristo, mejor dicho, no ha vuelto, es una puerta abierta para que alguien entre a la gracia antes de que se cierre definitivamente. Cada día que pasa en el cual Cristo no ha venido es una oportunidad para que aquel inconverso conozca del Señor. Porque la demora es misericordia de parte de Él, no un descuido. El Señor no se tarda, dice el versículo 9, en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cada día que Cristo no vuelve es una oportunidad para salvación. Cada día que Dios no vuelve es una expresión de su gracia. Dios no está retrasando el juicio. Él está extendiendo la invitación. Él está extendiendo su gracia para que la gente que está allá afuera, que no conoce del Señor, pueda conocer. Y por eso la gran comisión en Mateo 28, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tiene relación esto que acabamos de leer con el texto de Mateo 28? Claro que sí, definitivamente no es coincidencia. La Biblia tiene armonía. Por algo es la palabra de Dios. No se contradice. Vergüenza debería darnos cuando vemos gente yéndose al infierno, a una eternidad sin Cristo, y usted y yo no hacemos nada. Vergüenza debería darnos como cristianos. Vergüenza. Porque Dios no ha venido porque está extendiendo su misericordia. ¿Cuántos vemos afuera?
Ambato tiene una población aproximada de 400,000 personas. Yo hice este ejercicio hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay en Ambato? Pongamos que haya unas 200. Póngale un promedio de 100 por iglesia. ¿Qué porcentaje son ante los 400,000? Hermanos, no llegamos ni al 1%, creo. Y ese otro porcentaje, hermanos, ¿a dónde se está yendo? ¿A qué eternidad se está yendo? A una eternidad sin Cristo. Y ve cómo la responsabilidad nuestra ahí de compartir la palabra. No vamos a cambiar el corazón de las personas, pero nuestra obligación como creyentes es que compartamos la palabra de Dios. Y Dios va a tocar el corazón. Él hace la obra. La paciencia de Dios no debe llevarnos a la comodidad. No debemos estar cómodos por la paciencia de Dios. Más bien, esto debe llevarnos al arrepentimiento y buscar acción. Porque su segunda venida será repentina e inevitable, como ladrón. La versión Reina Valera del 60 dice como ladrón en la noche, pero la traducción más exacta es la que tiene la Nueva Biblia de las Américas, como ladrón. Porque el ladrón no ve hora para robar. El ladrón no solo roba de noche, el ladrón roba a cualquier hora. Ahora se sorprenden los noticieros diciendo, a plena luz del día, se atrevieron a entrar en una casa y saquearon todo lo que había. Uno dice, wow, esas cosas pasaban solo en la noche. Pero ahora, a plena luz del día, entraron a robar, ¿verdad? Es que el ladrón no ve hora, hermano, para robar. Y tampoco usted lo espera, ¿no es cierto? El ladrón no espera. Usted no está sentado en su sala con el reloj y que un familiar suyo le diga, ¿qué estás haciendo? Estoy esperándole al ladrón. Dijo que venía a las 12. No, es inevitable y repentino. No avisa, no se pospone. Y la pregunta no es si estamos informados, sino si estamos preparados. Esto nos lleva a los versículos del 11 al 13 en la tercera parte de este sermón. Porque la Biblia no deja de mencionar que debemos vivir en santidad mientras le esperamos. Y Pedro conecta la doctrina del futuro con la vida diaria del creyente. No, tiene que usted pensar diciendo, eso es en el futuro. Y yo, ¿por qué? Si es el futuro. Hermanos, la segunda venida es inevitable y puede ser en cualquier momento como ladrón, dice la palabra. Entonces eso tiene que llevarle a usted a tener una vida en santidad. Porque la esperanza futura exige santidad presente. ¿Escuchó eso? La esperanza futura exige santidad presente. Pedro pregunta, ¿qué clase de personas son ustedes? No dice cuánto saben, cuánto discuten. Y él está diciendo que deben vivir en santa y piadosa manera. Primera de Juan 3, versículos del 2 al 3. Acompáñeme.
en Primera de Juan 3, al ladito nomás, estamos cerca, hacia la derecha. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Sí ve lo que está diciendo la palabra? Que mientras esperamos, debemos de vivir una vida santa. Que cuando vivimos con esa esperanza de su segunda venida, somos purificados en Él. Una escatología, que en teología son el estudio sobre los eventos finales, que dice la Biblia, una escatología correcta, mi hermano, produce una vida correcta. Una escatología correcta produce una vida correcta. Usted no va a vivir indiferente sabiendo que el juicio se avecina. Usted siempre va a vivir pendiente de la Escritura, estudioso, siendo hacendoso. Esperar a Cristo sin santidad es una contradicción bíblica, hermanos. Usted espera a Cristo. Tal vez usted me puede decir: yo espero a mi Señor. Pero ¿y si vive en pecado? Perdóneme, pero esto es una contradicción de lo que está enseñando la Biblia. Es una contradicción bíblica. Y más nos vale a usted y a mí que mientras esperamos, busquemos vivir en santidad. Porque esperamos algo mejor. No un mundo mejorado. No. Esperamos algo mejor. Los versículos 12 y 13, acompáñenme con su mirada. Dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. No es un mundo mejorado, hermanos. Son cielos nuevos, tierra nueva. No esperemos un mundo más justo mientras estamos en este mundo. No esperemos un sistema mejor. Muchos viven esperando que se acabe la pobreza de este mundo. Muchos esperan que se acabe la maldad de este mundo. Muchos esperan que los gobiernos dejen de ser corruptos en esta vida, en este mundo. Eso es imposible. Mientras estemos en este mundo caído, usted y yo vamos a ver gobernantes corruptos. Va a haber mentira. Y otra cosa que dice la palabra, no, llanto, dolor. Y estas cosas van a estar ahí presentes. Seamos sinceros, cuando escuchamos las noticias, usted y yo, ¿estamos escuchando que el mundo va mejorando o el mundo va empeorando? Es como una caída en picada, ¿verdad? Una caída inevitable. Y la Biblia ya lo advierte aquí, estamos viendo. Por eso es que la frase, y esto lo dije el otro día en un culto de estudio bíblico, la frase que muchas iglesias dicen, lo mejor está por venir, es incorrecta. Es una frase motivacional. Lo mejor está por venir. No, hermanos, lo mejor ya vino y murió en una cruz. ¿Hay algo mejor que eso? Pregunto, ¿puede haber algo mejor que el hecho de que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna?
Y muchos creen que lo mejor está por venir es una casa. ¿La obra de Cristo en la cruz es mejor que una casa? Para nada. ¿Mejor que un carro? ¿Mejor que un título universitario? Para nada. Todas estas cosas son banales porque se quedarán en este mundo. ¿Y qué va a pasar en este mundo? Serán quemado todo. Los versículos que vemos. Porque serán cielos nuevos y tierra nueva. No es que, hermanos, ¿recuerdan la analogía que hice la semana anterior? Sabemos que una casa se está hundiendo y el dueño de la casa lo que hace es pintar. Se va a caer con todo y pintura esa casa. Pasa lo mismo. Pregunta, ¿ustedes han visto en el internet las demoliciones? Yo tengo un amigo que le encanta ver los videos de los edificios, como es una ciencia, hermanos, cuando son demolidos los edificios, ¿verdad? Porque tiene que tener una precisión exacta para que solamente el edificio caiga y no afecte a los otros edificios. Hacen cálculos matemáticos, la dinamita, esto no es cosa del azar de ir y poner y tumbemos, no. Es una precisión demoler. Pero ¿qué pasaría si usted le ve al dueño del edificio que va a ser demolido poniendo focos nuevos, poniendo ventanas nuevas, poniendo piso nuevo, poniendo un porcelanato fino? ¿Tiene sentido? ¿Para qué hacerlo si el edificio va a ser demolido? Pues para Dios es algo similar. Dios puso la creación, sí. ¿Su creación es perfecta? Sí. Pero a causa del pecado del hombre, dice su palabra que la tierra gime a causa del pecado. Y por eso tiene que ser hecho nuevo. Y aquí no es que vamos a estar parchando como un balón de fútbol, ¿no? Cuando se poncha, tapémosle un huequito. Es nuevo. El creyente no debe aferrarse a esta tierra porque sabe que tiene una patria mejor. Y gloria a Dios por eso. No me aferro a este mundo porque mi Señor fue a preparar moradas para nosotros, para aquel día, para su gloria venidera. Y por tal razón debemos permanecer firmes y creciendo en la gracia. Lo que dicen los versos del 14 al 18. Y con esto vamos terminando. Pedro termina con exhortaciones prácticas. Él cierra su carta con una llamada urgente y pastoral. Debemos esperar activamente, no pasivamente. Si esperamos pasivamente, ¿qué va a pasar? Nos van a ir llevando y nos van a ir arrasando. Procurad ser hallados por Él en paz, sin mancha. No debo esperar. No debo esperar, o esperar, mejor dicho, no es sentarse. Nosotros, por general, hacemos esa broma, ¿no? Esperarás nomás sentado. No. El cristiano es activo. No debe dormirse, sabiendo que hay necesidad en este mundo de que conozcan la verdad. El cristiano no debe dormirse. Debe estar siempre preparado. Cristo no busca creyentes informados, sino transformados. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 14 y 15. Efesios 4,
14 y 15. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ya no somos niños fluctuantes, debemos crecer en madurez y cuidado con torcer las escrituras. No todo el que usa la Biblia la interpreta bien. Un error doctrinal conduce a una caída espiritual. No es cualquier cosita. Hermano, la iglesia tiene que estudiar doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza, la enseñanza sobre la palabra. Hermano, y usted me ha visto, por lo general yo trato de predicar con la Biblia abierta. Y cuando doy un estudio bíblico, yo trato de pararme al frente de la congregación con Biblia abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí no va ni su criterio ni mi criterio. Es lo que el Señor manda en su palabra. Punto. ¿Quién tiene que cambiar, la Biblia o yo? Yo. Y es más, hermanos, no crean que para mí, al estar parado en este púlpito, no tengo mis luchas. Yo le pido a mi Señor en oración que me ayude cada día a que no haya algo que yo pueda hacer que defraude al Señor, que defraude a mi iglesia, al rebaño que Dios me ha encargado. ¿Ha escuchado usted iglesias donde los pastores cayeron? Qué dolor, ¿verdad? Y las iglesias terminan dividiéndose, las iglesias terminan cerrándose. ¿Por qué? Porque el pastor cayó. Porque son seres humanos. Por eso hacerlo en las fuerzas de uno es imposible. Y ahí va el ánimo. Yo le animo a usted, pero anímeme usted también a mí. Porque somos iglesia. El cuerpo de Cristo. Esto estudiamos el viernes en las damas, ¿no? Cada uno es importante, miembros. El ojo no puede decir yo quiero ser mano. No, todos son importantes. Y por tal razón debemos estar arraigados y sobreedificados, como dice Colosenses 2:6. El llamado final, crecer en Cristo. Pedro no dice, defiéndanse, retírense. No, ante el engaño, ante la ola de críticas de personas que digan, Cristo ha tardado en su regreso. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el antídoto ante el error, ante la apatía. Hermanos, como conclusión, Cristo viene. Cristo viene. El mundo pasa. La vida es breve. La gran pregunta no es, ¿cuándo volverá Cristo? No, 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 no. Porque eso sabemos que en su sola potestad nadie sabe el día ni la hora.
sino que la pregunta sería, ¿cómo nos encontrará cuando Él vuelva? Vivamos con memoria fiel de la verdad. Vivamos con gratitud por la paciencia de Dios. Vivamos con santidad visible. Usted puede decir, yo vivo en santidad, pastor, pero si da mal testimonio, santidad visible y con crecimiento constante en Cristo. Y como termina diciendo este versículo, como broche de oro, digámoslo así, de todos estos meses que hemos estudiado la carta de Pedro, las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, termina diciendo algo hermoso el apóstol. Y pudiéramos considerar como sus últimas palabras antes de morir. Y yo quisiera que usted se ponga de pie, por favor. Y podamos leer la última porción del apóstol Pedro al escribir esta carta. No sabemos si horas, no sabemos si minutos, días, semanas antes de morir. Tu palabra dice, y léalo conmigo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Mi Dios amado, gracias por esa exhortación esta mañana, de que vivamos justa, diligentemente esta vida, que tiene su propósito, que tiene su destino final. Sabemos que todos aquellos que creen en Cristo no tendrán un destino fatal, sino que tendrán un destino en gloria, la esperanza de estar contigo en la eternidad. Pero tiene que cumplirse la Escritura, que mientras tanto veremos estas cosas, Señor, gente diciendo, ¿no dijeron que Cristo va a venir? ¿Y dónde está? Y tal vez eso, la intención es avergonzarnos. Tal vez la intención detrás de esto es que nuestra fe flaquee. Tal vez detrás de esto es que nosotros nos retiremos de los caminos tuyos. Pero no permita, Señor. Por eso, el antídoto, por así decirlo, tú lo mencionas en los últimos versículos de la segunda carta. Crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Esa es una de las razones por las cuales nos congregamos, Señor. Gracias por habernos permitido haber estudiado esta carta de principio a fin, primera y segunda de Pedro. Gracias por este hombre que escribió, inspirado bajo el Espíritu Santo, estas verdades que vienen de ti. Moldéanos, Señor. Pon en nosotros un corazón humilde.
porque un corazón soberbio no permite aprender. Aún inclusive en mí, Señor, con un corazón humilde, para poder aprender más de tus verdades, para poderlas compartir con tu pueblo. Pero la responsabilidad no es solo mía, es de cada miembro, de cada asistente, de cada persona, Señor, que dice creer en ti, de ser diligente en mantenerse firme, de mantenerse activo, no dormido, no perezoso, ante tu segunda venida. Señor amado, gracias.